Bienvenidas todas las personas que se acercan. Estoy tan emocionado, me pongo tan nervioso de que estamos de vuelta. No andábamos de parranda, andábamos trabajando, andábamos haciendo un montón de cosas, pero aquí seguimos dando lata. Estamos en la quinta temporada ya, quinta temporada. Este es el programa 49, el primer programa de la temporada 5 de Tónica Replicante. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante. Saludo con muchísimo gusto a mi querido carnal, cómplice, y ¿qué más les puedo decir de este gran ser humano? Mi querido Javier de Andrés, ¿cómo estás, carnal? ¿Qué tal, querido Alberto Zúñiga? Habías perdido la costumbre ya, ¿eh? Te has trabado ahí al principio, te has Claro, dedicado a la parezco. vida del estudiante y no puede ser. Tienes que recuperar Es las que perversiones y estas cosas, este esa- divertimento en formato podcast, lo echabas de menos, eso reconócelo. es, por supuesto, lo admito, ya se echaba de menos. Entonces, pues el día de hoy tenemos para inaugurar esta quinta temporada a un invitado de lujo, que curiosamente es mi paisano. Ahora él nos va a platicar de su trayectoria. Está con nosotros el cineasta Rafael Rangel. Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Bien, gracias Alberto, gracias Javier, gracias por esta invitación. Pues aquí estamos. Advierto que no soy especialista del tema que vamos a abordar, pero con mucho gusto aquí estamos para ver para ver qué puedo aportar al tema. Bueno, hay que decir antes de nada que probablemente hoy es uno de esos programas que afrontemos con la mayor seriedad posible porque tocamos un tema que admite poca broma, ¿verdad, Beto? Porque tú y yo solemos bromear mucho con nuestros invitados. Hoy Rafael viene a hablarnos de la crudeza máxima, la crudeza de la guerra de un trabajo audiovisual recién estrenado que es brutal, emocionante y crudísimo, de lo más crudo que haya podido ver yo en tiempos recientes, que además nos ha concedido el privilegio de poderlo echar un vistazo para comentarlo con él. Beto, pero hoy nos disfrazamos de serios para hablar de un tema crudísimo. Pues que no hay otra manera de abordarlo. Este documental, este largometraje documental que nos ha hecho el favor de compartirnos Rafael, pues es duro y lo que le sigue. Es Gaza, la franja del exterminio, que justamente acaba de presentar, tuvo dos proyecciones, una en la Cineteca Nacional de México y otra en el Diago de Oaxaca. Pero bueno, ya nos irá platicando Rafael sobre este tema que, como dice Javi, es indescriptible. El horror de lo que está ocurriendo, el exterminio que está sucediendo, que sigue ocurriendo al día de hoy en Gaza, en Palestina, es una cuestión terrible, terrible. Pero antes de entrar a eso, pues me gustaría pues conocer un poco más a nuestro invitado, que nos comparta su trayectoria, cómo fue que empezó en esta parte del cine, en esto de hacer cine, y poco a poco pues nos iremos acercando a esta su última producción, que es lo que nos hace concurrir acá. Rafael, adelante, háblanos un poco de ti. ¿Cómo empiezas a dedicarte al mundo del cine? ¿Qué es lo que te hace apasionarte del mundo del cine? Mira, yo siempre tuve claro desde mi infancia muy temprana, hablo 7, 8 años. No sé por qué, porque mi familia nadie se dedica al cine, pero a lo que jugaba yo era a filmar películas con mis hermanos y mis amigos, con una caja de Kleenex vacía, con dos agujeros, uno de cada lado. Esa era mi cámara. Y pues nada, desde entonces estoy filmando películas, ¿no? Muchas de las que filmé en la infancia pues están ahí en la mente. Luego en Morelia no había dónde estudiar cine, así que otra de las pasiones que tengo es la arquitectura. Coincidió que soy de la primera generación de la carrera de arquitectura ahí en Morelia. La abandoné a los 3, 4 años, no la terminé para justamente comenzar pues, a dedicarme a lo que siempre tuve la inquietud de hacer, que es cine.
Y pues comencé mis pininos en la capital de México, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, ahora así se llama. Y no entré directamente al cine, comencé en la televisión, en un lugar que se llama UTEC, Unidad de Televisión Educativa y Cultural, que es donde se producen todos los programas de telesecundaria, un proyecto muy, muy, muy interesante. Y que haber trabajado, haber tenido esa experiencia fue lo que me enseñó a mí a hacer películas, a pesar de que esto era televisión, ¿no? Ahí aprendí todo, aprendí a editar, aprendí a cargar cintas, aprendí a los 21 años a estar a cargo de un equipo de producción, a los 21 años ya era productor de uno de los programas de ahí. Y así fue como comencé. De ahí me brinqué al cine a trabajar como asistente de producción, entrecomillado, porque en realidad era el que llevaba los cafés a la gente en la película de Dunas, en los estudios Churubuscos, dirigida por David Lynch. Esa fue mi primera experiencia directa en cine. Caramba, qué buen momento para empezar, ¿eh? Qué gran momento, ¿no? Qué gran realizador para tener ahí de frente, ¿no? Fue genial, pero además también fue una gran experiencia porque, pues obviamente, en aquel tiempo, estoy hablando del 84, 85, no recuerdo, pues David Lynch no es lo que ahora es David Lynch. David Lynch era el director de Dunas, que pues, quién sabe dónde había salido. Pero a mí lo que me interesaba es estar cerca, al lado del director que dirigía esta megaproducción, ¿no? Entonces, pues duré muy poco porque mi encargo mi único encargo era cuidar las dunas, no tan pequeña, una duna que estaba atrás de los estudios de Churubusco, donde se filmaba la parte que trepaba al gusano, el protagonista. Entonces, pues yo me quedé un día encerrado en el foro porque se estaba filmando una pequeña escena muy íntima. David Lynch repitió interminablemente esta secuencia, entonces al momento de salir yo del foro, que se cierran las puertas, me di cuenta que había caído una gran, gran, gran tormenta que había destruido la duna que estaba a mi cargo. Hasta ahí llegó mi experiencia en dunas, porque corrieron de esa megaproducción. Y pues así fue como comencé, de ahí me fui a vivir a Roma esperando trabajar en cine. Lo que hice fue trabajar en televisión de nuevo con un gran, gran personaje, Gianni Minà, que no sé si lo ubiquen, pero en Italia es un personajazo. Bueno, lamentablemente ya falleció, pero también con él aprendí muchas cosas y ahí poco a poco comencé a ir rebotando aquí y allá en diferentes cosas, diferentes oficios. Una experiencia muy dura que tuve ahí con Gianni Minà, porque él, además de ser una persona, pues sí, del mundillo intelectual, tiene 4 o 5 libros escritos de Cuba y se movía, era una persona muy, muy brillante, muy inteligente, pero también le interesaba mucho el fútbol, era comentarista de fútbol. Entonces, en el Mundial de Fútbol que se desarrolló, creo que aquí en el 86 en México, me dijo, vámonos a México, tú te vienes conmigo, porque me dieron como equipo un Dream Team de puro anciano de 70 años que no nada. Entonces necesito gente, además el idioma, tú lo hablas, joven, y vamos para allá a ver qué hacemos. Y estábamos en medio de un programa especial dirigido exclusivamente desde México a Italia, del estudio B de Televisa, con una playa de ahí de personalidades, Plácido Domingo, Sonia Braga, Sting, varias personalidades ahí en vivo, transmitiendo este programa, cuando el director de cámaras italiano, Ruggiero, 50 años después me acuerdo de su nombre, Gianni Ruggiero, me dice, ven, necesitamos hablar contigo, subo a la cabina de dirección de cámaras.
y me dice, la RAI ha decidido bajar el satélite, suspender el satélite con el que estamos transmitiendo, porque en el otro canal de la misma RAI están transmitiendo un partido de fútbol en vivo. Entonces el rating se cayó de este programa. Gianni Minà está haciendo este programa para las 20 personas que están en el estudio B de Televisa. Y tú eres el encargado de comunicárselo. Wow. Toma ya. Bajo al estudio, espero el momento indicado para comunicarle esta pésima noticia a Gianni. Cuando vi el momento adecuado, lo jalé hacia un pasillo del estudio, se lo digo, se lo comunico, le informo, a él le da casi un conato de infarto. Y, pues tú decides qué hacemos, se suspende el programa. Entonces él, de modo muy inteligente, me dice, no, continuamos, que lo graben, y luego yo busco el modo, pues ya no va a ser la transmisión en vivo, pero una retransmisión si es posible, ¿no? Y así fue, pero a mí eso me dio un rompimiento de paradigma de lo que yo buscaba en Roma, en Italia, hasta ese entonces. Esa experiencia me hizo ya quedarme en México, en mi país, porque llegué a la conclusión que si eso le sucedía a un personaje como Gianni Minà en su propio país, pues ¿qué podía esperarse de mí, ¿no? Entonces decidí quedarme en mi país, olvidarme un poco de seguir este sueño, de dedicarme al cine, con la conclusión de que pues el dinero es lo que maneja todo. El dinero es lo que tiene la última palabra, ¿no? Entonces comencé a dedicarme a trabajar bestialmente para solucionar mi origen sencillo económico. Y afortunadamente, después de 30 años, puedo decir que tuve decisiones acertadas dentro de esta cuestión en el que decidí prostituirme en el capitalismo. Y pues gracias a eso pude dedicarme de modo independiente, finalmente al cine, ya sin depender de apoyos gubernamentales ni privados, nada. Sigue siendo un cine muy austero, un cine con muy pocos recursos, y siempre muy arropado y muy apoyado por toda la gente que se va sumando a los proyectos que voy levantando poco a poco. Esa es en síntesis. Esa independencia creativa es un auténtico tesoro. Es probablemente el mayor de tus tesoros. Sí, no lo veo que fueron momentos muy difíciles porque yo sentía que ya no lo iba a lograr, sentía que yo ya estaba en otro canal, pero de pronto me doy cuenta que ya me es posible realizar este sueño de Carmel Cine, y además con esto que tú dices, en total libertad, porque no tengo que estar haciendo carpetas. Todos mis amigos cineastas, pues es de lo que se lamentan, que hacen 10 y dicen, además que cineasta, soy carpetero de proyectos. Entonces, claro. tengo pues esa libertad, insisto, de un modo muy exigente, ¿no? Porque desde que concibo un proyecto, lo hago pensando en que no hay dinero, en que no hay recursos, y eso me obliga a esforzarme, a agudizarme creativamente, como bien dices, ¿no? Lo hacemos con 3 pesos, lo que he hecho. Estoy editando en este momento la 9ª película, que es un documental, y pues de ese modo, con total libertad. Y pues aquí estamos, Y la ¿no? posibilidad de narrar lo que tú quieras, ¿no? Sin ceñirte a cánones institucionales, ni... Hay algo que me llama mucho la atención de algunas entrevistas que he visto o he leído que te han formulado, Rafael, donde hay temas que no son, por ejemplo, prioritarios para ti, ¿no? Como temas como el tema, los festivales, por ejemplo, ¿no? No es algo que te quita el sueño, no es algo que sea como
o sea, algo importante para ti, las narrativas lineales, tradicionales. Sí. ¿Cómo llevas esa parte? ¿Cómo es el cine que haces? Pues es independiente desde la manufactura, pero también una independencia con el vínculo que se genera con el espectador, ¿no? ¿Cómo llevas esa parte? Sí, así es. Pues mira, yo creo que esta libertad creativa, que ya expliqué por qué es posible, también te cambia la visión. Te cambia la visión, se concibe de otro modo las cosas. Entonces, la primera película que hice hace, no sé, hace unos 15 años, la primera del Principio de la Espiral, pues yo traté de seguir la ruta que siguen todos los cineastas, que es terminan su película y van a la casa de la estrellita dorada en la frente en los festivales, ¿no? Comprensible porque también pues a través de esos festivales es que se consiguen distribuciones y etcétera, ¿no? Se existe, ¿no? Entonces, yo hice esa ruta con la primera película, no me fue mal, estuve en algunos festivales, en el de Nueva York, aquí en México, en el de Guadalajara, etcétera, pero lo que vi fue decepcionante porque eh, pude analizar que no es otra cosa más que lo mismo que el cine industrial, el cine Hollywood, alfombras rojas, reconocimientos, este, es una pequeña comunidad que es la que te entrega, un día tú le entregas el reconocimiento a un compañero tuyo y otro día ese compañero te lo entrega a ti, y es este mundillo, ¿no? Que también debo decir que dedicarse a festivalear las películas es otro trabajo, ¿eh? Sí, Que te sí, lleva totalmente. años, o si no es que más. Entonces, llegué a la conclusión que no es eso lo que me interesa, eh, y pues que lo que yo quería era seguir haciendo películas en lugar de estar caminando en alfombras rojas, ¿no? Y porque tomé esa decisión, yo sé que los festivales son necesarios para la difusión de estas películas, de todas las películas, sin importar si son comerciales, industriales o de autor. Y bueno, son los mecanismos que se crean, ¿no? Pero al tener esta absoluta libertad, pues entonces creas tus propios mecanismos también, tienes esa capacidad de crear tu propia ruta, ¿no? Y pues hasta es mucho trabajo también, es mucho trabajo, pero me ha resultado más o menos poco a poco, es más lento el proceso, eh, muy subterráneo, muy underground, pero me gusta eso, me gusta tener esta alternativa, ¿no? Ujú. Beto sí que ha podido seguir más tu trabajo. Yo lo único que había visto tuyo hasta Gaza es la duna de Dune. Pero quisiera preguntarte si este trabajo de Gaza es un compendio de tu manera de hacer cine o te has salido un poco de la norma. Luego quizá lo podemos comentar un poco en sí mismo, porque a mí me han llamado muchas cosas la atención de este documental, tanto la forma como la manera de tratar el fondo. Y me gustaría saber si tu trabajo está en la misma línea de lo que he podido ver yo ahora de Gaza y Beto también. Sí, está en la misma línea. Fíjate que con este último trabajo, eh, llegué a muchas conclusiones, y también encontré otros modos de libertad, ¿no? Además, porque fue necesario, me vi obligado a ello también, pero que gracias a las experiencias previas, me atreví a asumir, ¿no? Estoy hablando del manejo de todos los formatos, sin importar cuál sea, este, y de dónde provenga, ¿no? Y también, sí debo reconocer que uno tiene sus búsquedas personales
en el lenguaje cinematográfico, porque pues hay empatías con autores de antes, las mismas búsquedas, ¿no? Pero con Gaza llegué a la conclusión que eso tenía que hacerse, tenía que hacerlo a un lado, este ego de querer hacer una película con mis búsquedas estéticas, eso era absolutamente una banalidad, ¿no? Era innecesario. Entonces, eh, 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 de un modo absoluto me puse al servicio de lo que creo poder hacer más o menos para comunicar esta tragedia, ¿no? Fui yo un sirviente de este testimonio sin la menor preocupación de dejar digamos, digámoslo así, un sello personal como autor, ¿no? Absolutamente no me interesó nada de ello, tanto así que sucedieron muchas cosas interesantes. Todo el equipo que se formó y que es muy importante que lo mencione. El fotógrafo con quien hicimos esto es Mahmoud Sakud, que es originario de Rafah. Cuando le propuse hacer esta película, su respuesta inmediata fue no. Entonces, no, nunca he hecho yo una película, no sé cómo hacer una película, no me interesa, porque yo estoy haciendo una labor más periodística, ¿no? Que es lo que sí me interesa. Tuvo la decencia de responderme, porque toqué las puertas de muchísima gente, ¿no? Que ni siquiera contestaban, ni siquiera la abrían. Mahmoud tuvo la decencia de abrir la puerta para decir no. Y cuando ya le iba a cerrar, puse el pie, no dejé que cerrara la puerta y comenzamos un diálogo muy bonito, yo convenciéndole la razón de por qué teníamos que hacer esto, que no se preocupara en absoluto de que él no conocía esta cosa del cine. Para eso yo me iba a encargar de que saliera y fluyera todo esto. Aceptó y desde diciembre comenzamos a trabajar en línea primero. Eso también fue otra enseñanza para mí, ¿no? Una cosa increíble estar dirigiendo una película al otro lado del mundo en línea. Lo que estamos haciendo ustedes y yo en este momento, esta hipercomunicación, el lado más bello de esta hipercomunicación, que incluso aprovecho para mencionar que yo tengo no la tesis, sino ya lo aseguro, que gracias a esto es que Netanyahu ya no logró engañar al mundo con su discurso antisemita, ¿no? Entonces, gracias a esta hipercomunicación, lo que les dije en un inicio, antes de comenzar, hace 2 horas acaban de desalojar a 5 familias en el norte de Palestina, y que lo estamos viendo casi en tiempo real. Entonces, toda esta hipercomunicación, este compendio que acabo de hablar, lo permite esto, ¿no? O sea, ya no hay engaño, ya es muy difícil engañar, ¿no? De hacer un discurso personal y que no lo hagan tragar. Ya no. Entonces, hay muchas ventajas con esto. Yo logré hacer una película gracias a esto, estamos haciendo esta entrevista gracias a esta conversación, gracias a esto. Netanyahu no está haciendo creer al planeta entero su discurso y el planeta entero está manifestándose, ¿no? Entonces, bien por estos medios, ¿no? Ya que estamos entrando directo al tema de la película de Franja, de Gaza, perdón, la Franja del Exterminio, yo quisiera preguntarte, ¿cuál fue esta pulsión? ¿En qué momento decidiste tú, quiero hacer una película sobre Gaza, sobre este conflicto bélico, este genocidio? ¿En qué momento sientes esta pulsión, no? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cómo llega a ti esta idea? Volvemos a los medios.
de la hipercomunicación. Cuando comienzas a ver lo que está sucediendo en pleno siglo XX, XXI, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? ¿No? Que ya lo vimos en Irak, en Afganistán, quizás sin estos medios tan inmediatos, pero ahora sí, que estás sentado en tu casa con un teléfono como este en la palma de tu mano, viendo un exterminio. Entonces, ¿cómo es posible eso? Y yo tengo que estar ahí, tengo que hacer algo, porque esto no es lo mismo que era lo que eran mis argumentos con Mahmoud. Mahmoud, es muy valioso lo que estás haciendo. Claro que es muy valioso. No es periodismo versus el cine u otros medios. No, somos complemento. Tú abordas un área y el cine aborda otra área. Porque obviamente yo como cineasta es a través del lenguaje visual que yo entiendo la vida. Entonces, para mí es muy importante sentarme y las personas se sienten durante 1 hora y media o 2 horas en una sala oscura a ver una pantalla de metros cuadrados y no lo mismo que verlo en la palma de mano en un teléfono celular, ¿no? Entonces, es otra comunicación, es otra concentración, es otra entrega de atención a lo que se está viendo enfrente, ¿no? Entonces, más o menos por ahí fue que Mahmoud lo entendió muy bien, lo entendió increíblemente bien y fue que comenzamos a trabajar, o sea, hablamos un día, pero además era una cosa, volvemos a estas herramientas increíbles porque él en árabe, yo en español, con el traductor y comunicándonos increíblemente sin ningún problema y hicimos esta película, él estando del otro lado, yo aquí, luego yo ya viajé cuando ya teníamos el material, ya teníamos una logística, ya sabíamos lo que estábamos haciendo, y ya estábamos muy adelantados, entonces, o sea, yo tengo que ir allá, o sea, no puedo estar aquí en mi casa, dirigir una película en una guerra en el otro lado del mundo, yo tengo que estar ahí también, porque yo no estoy todavía soy de la vieja guardia. Yo estoy seguro que en un futuro así es como se podrán hacer las películas, pero yo todavía vengo de la vieja guardia. Yo tengo que estar ahí en el lugar de los hechos, diciéndole al fotógrafo así, así, y viendo yo en primera persona todo lo que está sucediendo. Viajé a Egipto, viajé al Cairo, llegué al Cairo. Mahmoud estaba todavía casualmente, además es que es un montón de factores, es multifactorial esto, porque se dieron muchas cosas que hicieron fluir el proyecto, porque resulta que él, yo sin saber, cuando entré en contacto con él es de Rafah, que es el último vestigio donde estuvieron todos como saben, todos los palestinos, ¿no? Que Netanyahu aseguró que era el último lugar seguro para que se refugiasen 2 millones de palestinos, que luego bombardeó. Pero él, Mahmoud, es de ahí, de esa región. Entonces, eso nos ayudó mucho a poder hacer esto, ¿no? Porque él estuvo el tiempo suficiente para hacer levantar material, ¿no? A mí no me fue posible entrar, o sea, viajé del Cairo a la frontera con Palestina, que se entra por Rafah, es una de las puertas, uno de los accesos, uno de los controles, es por Rafah y se hacen 6 horas. 6 horas de ida, 6 horas de regreso. Yo fui en 3 ocasiones a intentar entrar, imposible. Jamás en mi vida había visto tantos camiones estacionados uno tras otro a ambos lados de la carretera, con la ayuda humanitaria que no permitían entrar, que no permitían ingresar. Y bueno, fue una cosa increíble. Mahmoud y yo lo vemos así, porque él estaba de un lado de la barda de esta barda terrible que construyeron los Israel para hacer la cárcel más grande a cielo abierto del mundo. Y yo del otro lado, estábamos a una distancia de unos 2, 3 kilómetros uno del otro, y
y de ese modo dirigiendo la película y él enviándome el material. Y yo diciéndole, no, necesitamos esto, y a ver esto, y así estuvimos dirigiendo esta película. Entonces, la síntesis que hacemos, jactándonos, Mahmoud y yo, de la situación, hay que tener el lado positivo de toda esta tragedia. Tú y yo burlamos al quinto ejército más poderoso del planeta, con esta logística, que hicimos, ¿no? Entonces, así es como lo definimos, ¿no? Burlamos al quinto ejército más poderoso del mundo e hicimos lo que ellos no querían que hiciéramos, un testimonio para cine de este genocidio que está sucediendo todavía en este momento, ¿no? Seguro que Beto entra en complejidades técnicas ahora y te preguntará por un poco lo que se ve en el documental y que quizá los que no nos dedicamos al mundo de la cinematografía no podemos percibir, pero yo voy al riesgo físico, está claro, porque estás en medio de una guerra, pero a mí, como periodista, me he preguntado siempre el riesgo emocional que asumís las personas que nos contáis todas estas cosas, ¿no? Yo cuando era pequeño recuerdo que quería ser corresponsal de guerra. Luego ya por circunstancias no ha podido ser, tampoco le he puesto mucho empeño, la cosa es así, pero ese riesgo emocional, ¿cómo has vuelto de allí? Porque se ven imágenes como yo no he visto en ningún trabajo documental, quizá por la independencia que tú mismo dices, pero ¿cómo has vuelto tú después de tener que editar algunas cosas que entiendo que has tenido que editar? Aún no logro hacerlo, ¿eh? Te lo puedo decir así, Javier, aún. Mira, me cuesta trabajo respirar todavía y que no me gusta hablar de lo que uno padece porque pues es incomparable con lo que en este momento están padeciendo todas las personas y que han padecido durante todos esos meses. Pero ayer justamente mi esposa me dijo, tienes que ir al médico porque no es posible. O sea, yo tengo un mes con dolor de pecho que me dice, es que eso significa un problema de corazón ya, ¿no? Entonces tienes que atenderte, ¿no? Y eso pues a mí nunca, yo soy muy sano, a mí nunca me había sucedido cosas de salud y pienso que se debe a esto porque trabajar desde diciembre, no in situ, pero sí con el material que tienes que estar viendo, que tienes que estar editando, que tienes que estar en relación casi, y lo digo casi 24 horas, porque aunque duermas un poco, sueñas. O sea, Claro. meses con pesadillas de esto, ¿no? Que me persiguen, que esto, o sea, que cargo niños y que los llevo y que, entonces, sí, emocionalmente, fíjate que es un factor que yo no pensé que me fuese a afectar tanto, no lo calculé, no calculé ese factor de cómo afecta emocionalmente involucrarse en algo como esto, ¿no? Sí es muy doloroso, ¿no? Sí te cambia la vida, la percepción de la vida te cambia completamente, ¿no? Ahora ya, también debe ser la edad, pero ya, le decía hace rato a mi esposa, es que ya me vale madre todo, ya, o sea, o sea, realmente no, han dejado de importarme muchas cosas que antes sí me importaban, así, ipso facto, de un día para otro, cambia la personalidad. Por supuesto, porque las imágenes y lo que ahí está es la vida misma, lo que se está viendo en las imágenes de este documental que han hecho, que has dirigido, pues te cala a unos niveles muy Sí. tremendos, ¿no? A mí me llama especialmente la atención los primeros dos planos secuencias con los que inicia la película, donde vemos pues una ciudad que incluso con las proporciones guardadas y las distancias muy pertinentes, podría decir, mira, si no es porque ves a las mujeres que llevan su velo y demás, podrías decir, mira, esto podría ser una Ciudad de México tranquilamente. Exactamente. Ves un paralelismo muy interesante, una ciudad de cualquiera podría ser una Ciudad de México, la dinámica de una cotidianidad,
ahí la estás viendo, el plano secuencia que te lleva por las calles, los taxis que supongo les iban pitando porque iban como en la calle ustedes ahí filmando. De repente vemos estas letras que se han universalizado turísticas en casi todos los lugares, ¿no? Que I love Gaza, ¿no? Yo amo Gaza. Exacto. Y de repente, pues ves a la gente en la playa, en una cotidianidad, y después empieza la crudeza de los bombardeos y entonces ahí empieza una combinación que me parece en términos de montaje, pues de poner al espectador en primera persona frente a la tragedia, sin intermediarios, sin, incluso en muchas ocasiones no hay esto que la prensa nos ha ido habituando desde hace muchos años, estas imágenes borrosas, ¿no? Para opacar que no se vean los rostros. Vemos a una cantidad ingente de niños heridos, muertos y alguna otra cantidad ingente también de personas pues que han padecido los estragos de esta estupidez y este genocidio que está ocurriendo, que es la guerra justamente que está sucediendo en Palestina. Y entonces, ¿en qué momento tú decides armar esta, pues supongo que fue lo que tu compañero en esta travesía cinematográfica, pues te fue enviando, ¿no? Estos videos que están en todas las proporciones, en todas las resoluciones, y de repente, ¿qué lógica es la que te interesaba a ti como director al pegar una imagen con la otra, ¿no? Hablaba de este preludio, Rafael, que me parece como muy interesante de mostrarnos esa vida cotidiana como la que podría ser de cualquier otro sitio, y de repente ya nos encontramos con las ruinas y con los muertos y toda la situación compleja, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo a nivel narrativo, cómo fue decidir esto, ¿no? Ponerlo en una película? Sí, mira, sí debo decir que esta película jamás la hubiese podido hacer sin antes tener esta es la 9ª película que hago. Son 7 documentales y 2 ficciones. Si yo no hubiese tenido ese recorrido a lo largo de ya casi 17 años, y que también debo decir que siempre manteniéndome en una búsqueda constante, fuera de lo establecido, huyendo siempre de lo académico, no, sin ese recorrido jamás ni siquiera no hubiese sabido cómo hacer esta película así, de fácil, así. Sí, gracias a todas estas 8 películas previas que hice. Como bien decía hace un momento Javier, es la culminación de búsquedas y despojarse de la pretensión autoral, ¿no? Fue una enseñanza profundísima para mí, ¿no? Es eso. Y también otro factor importante es que, y lo digo y lo siento por mis amigos cineastas, que tengo buenos amigos, los aprecio y los quiero mucho, pero, y se los he dicho, esta película yo no lo hubiese podido hacer con ningún cineasta mexicano, con ningún fotógrafo mexicano, con ningún coordinador de producción mexicana, con cero. Hay muchos vicios en el mundillo del cine, seguramente en todo el mundo, no es algo exclusivo de México. Esta película la hicimos increíble en un tiempo récord de un mes. O sea, eso es. Mira, el jueves 5, el viernes 5 de la semana próxima, se va a estrenar una película que filmé en Londres, Mr. London Eye, que me llevó 4 años hacerla. 4, y es una docuficción. Entonces, haber hecho esta película en un mes, yo tengo la certeza que fue posible lo voy a platicar con una anécdota breve. Yo llego al aeropuerto del Cairo, me recibe una persona
es curioso porque conozco las primeras personas árabes en primera persona que conozco son Mahmoud Sakud, que ya hablé de él, de Palestina. Y la segunda persona que conocí, que incluso lo conocí antes que Mahmoud personalmente, fue otro que, ¿cómo se llama? Mahmoud también. ¿Qué onda? Que no hay otro nombre acá. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? Pues, Bueno, esta otra persona, Mahmoud, que fue quien me recibió en el aeropuerto, mientras que esperábamos mi maleta en la banda, que nunca llegó hasta el día siguiente, pero estuvimos pues ahí media hora esperando a ver si salía. En esa media hora, él, mantuvimos una conversación. Y tú a qué te dedicas, y conversación para conocernos. Y él, su única responsabilidad era llevarme a mi hotel, en un traslado especializado ahí. Él, además, estas cosas increíbles que pues uno como trabajador creativo siempre atas cabos, ¿no? El taxista árabe de Egipto. Y pues mi padre, el oficio en que yo lo conocí y que murió, fue taxista. Entonces, bueno, qué curioso. Mi padre fue taxista, la persona que me recibe en Egipto es taxista y estoy teniendo una empatía increíble con él. En fin, esas cosas que me gusta atar para darles magia, ¿no? Entonces, en el momento que media hora de conversación, que él entendió a lo que yo iba a Egipto, ahí en el Cairo, etcétera, todo esto, y le platiqué de Mahmoud en Palestina, él estaba todavía en Rafah, etcétera, todo esto. Tomó su teléfono celular, hizo una llamada que yo no entendí, obviamente, habló algo en árabe, cuelga, voltea y me dice, listo, soy tu colaborador para este proyecto que vienes a hacer. qué fuerte. Acabo de avisar a mi base, a su trabajo, que me tomo mis vacaciones del año durante un mes. Colaboro contigo incondicionalmente. Qué Así. fuerte. ¡Wow! Y así como él, 5 o 6 personas más. Porque él llamó a otra persona y esa otra persona. Y de pronto ya éramos un gran equipo. Un gran equipo. Entonces, el capítulo con Mahmoud, que todavía estaba en Rafah, de pronto ya él pudo escapar de Rafah, trasladarse al Cairo después de un pago de 8,000 euros. Porque eso es lo que les cobran a los palestinos para poder pasar a Egipto. Entonces, pues. ¿Quién les cobra esos 8,000? Digo, si se puede saber. Pues nadie lo sabe quién es. Nadie lo sabe, ¿no? Alguien que No está se haciendo sabe negocio ahí. a dónde termina ese dinero, pero Claro, es fácil la suspicacia, ¿no? Porque claro, pues claro. quienes custodian esa puerta de control, pues la milicia israelí. Claro. Son los ¿Tú que crees dicen, que... o sea, no quiero yo decir que ellos los reciben, ¿verdad? Pero Yeah. digo, hay que pensar un poco mal, ¿no? Claro. Los vemos en el Cairo, ya finalmente el equipo completo que se conformó. Y ahí en mi hotel comenzamos a editar todo el material. O sea, era una capacidad de trabajo de todos brutal, increíble. O sea, podíamos pasar 3 días, los 3 días y las 3 noches sentados en el lobby del hotel editando, conectados a la corriente para que no se acabara la pila de la computadora. Increíble. Solo así, de ese modo, en un mes podíamos tener este testimonio que ustedes vieron. Ojo lo que te voy a preguntar, ¿eh? ¿Está el mundo occidental preparado para ver lo que les quieres enseñar? Mira, no lo creo porque mira,
te lo voy a decir así, ni el occidental ni el medio oriental, a pesar de que son gente rudísima. ¿A qué voy? Te lo digo con hechos y otra anécdota pequeña. Este, editábamos todos ellos árabes y un palestino que venía huyendo de Rafah con su casa destruida y su estudio destruido. Lo que le quedó en la vida era la computadora que traía en la mano. Tú imagines, ¿no? Entonces, editábamos y en cierto momento que avanzábamos en la película y que necesitábamos ver cómo estaba funcionando la narrativa del documental, corríamos completa la película para ver cómo estaba funcionando. Eso lo habremos hecho unas 6, 7 veces, correr completa la película para hacer ajustes y etcétera. En las 6, 7 veces que corrimos la película de principio a fin y que la veíamos los 4, 5, 6 personas, las 6, 7 veces, los 5, 6, 7 personas terminábamos llorando. Es inevitable. Es que no hay manera, no hay manera de que no te desplome la película. Estoy hablando de un chico palestino con lágrimas en la mejilla y chicos árabes que son rudísimos por su cultura, en el ADN lo tienen, una energía increíble, con lágrimas en las mejillas, todos, poniéndonos la mano en los hombros para apoyarnos mutuamente. Y te preguntaba eso de si estamos preparados porque tiene una segunda parte. Sí. ¿Lo podremos ver? Quiero decir, ¿tú crees que alguien se atreverá a distribuirlo de una manera internacional, independientemente de que a ti lógicamente te interesa porque es tu producto? ¿Tú crees que este producto lo podremos ver en Netflix, en televisiones nacionales, estatales? ¿O encontrará trabas de toda índole? Mira, hoy en la mañana, justamente hoy en la mañana, tuve comunicación con Ross Weaver. Ella fue mi coordinadora de producción en Londres para esta película que ya mencioné. Y a través de ella tuvimos un acercamiento con uno de los cines más emblemáticos de Londres, que se llama Río Cinema, o Cine Río, algo así, no me acuerdo bien cómo se llama. Pero es un cine de toda la vida que se preocupa por proyectar solo buen cine. Y que sí lo hace, buen cine. Ahí yo conocí a Ken Loach, ahí conocí muchas personalidades de buen cine. Y me envió el escrito formal con el que le contestaron cuando le propuso exhibir esta película. Y fue recibimos una negativa. No nos dieron entrada en este tipo. Yo lo entiendo en Netflix y lo entiendo en los cines comerciales, ¿no? Es obvio que allí difícilmente va a ser proyectado. En la misma Cineteca se hizo toda una polémica. Eso justo te iba a preguntar, ¿por qué Sí. la Cineteca Nacional sí lo acepta? ¿En qué momento la Cineteca Nacional de México dice, va, Rafael, aceptamos tu película? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, mira, en estos 15 años ya tengo una relación cercana con la Cineteca. Siempre han tenido la generosidad de recibir mis trabajos, que siempre pues, son bastante raritos, pero ellos, proyectamos tu película, ¿no? Siempre. Entonces, incluido, por ejemplo, Ayotzinapa 43, un día en Ayotzinapa 43, que ese también, de una manera local, era muy radical que lo proyectaran porque todavía estaba el sexenio de Nieto. Peña Nieto. Uh-huh. Peña Nieto, sí. Sí. Y pues ya sabemos cuál era la narrativa oficial, claro. ¿no? Entonces, a pesar de ello, lo proyectaron. Y estuvo mucho tiempo. Entonces, pues eso ya habla un poco de
se la juegan, ¿no? Claro. Que Entonces, tienen apertura, ¿no? Apertura a los contenidos. sí. Y aprovecho para agradecérselo a Nelson Carro, que es con quien yo tengo el vínculo directo. Y pues Nelson se la juega y yo le estoy profundamente agradecido, ¿no? Entonces, no fue la excepción, no fue la excepción. Incluso hubo ahí unos percepciones equivocadas, porque hubo grupos de activistas que creyeron que se había cancelado la función especial y hubo mucho movimiento el día de la proyección. Eh, que yo, o sea, yo estaba entre la espada y la pared porque pues, a mí la Cineteca me decía, oye, habla con ellos, o sea, no se canceló la función, ahí está, a las 7 de la noche comienza la función. Entonces, bueno, hicimos el intento de hablar con ellos, una chica así rudísima, no sé, con su Palestina embosada, el rostro, todo esto, yo nunca le vi el rostro. Y me decía, no, aquí, le digo, oye, es que la censura, tú estás con el megáfono hablando de una censura y pues la película está ahí en la sala 8. Incluso no solo eso, hubo tal demanda que se va a abrir otra función paralela en la sala de al lado. Y entonces hubo 2 funciones en 2 salas diferentes, simultáneas. Y bueno, su respuesta fue lapidaria. Y me dice, sí, ¿sabes por qué? Gracias a nosotros. Ok. Bueno, pues nada. Bueno, pues te hizo Sí, publicidad. gracias, ok. ¿Cómo respondió la gente en Cineteca Nacional? ¿Cómo el público mexicano, cómo vivió Increíble. la película? Pues está muy dolorosa, muy Por supuesto. dolorosa. Sí causó un efecto brutal esta película al momento de verla, ¿no? Y pues, es la misma reacción que, que causa, que nos causa a todos, ¿no? Es una cosa inhumana lo que estamos viendo. Claro. Es un episodio vergonzoso para la humanidad entera, ¿no? Y pues estar, o sea, es un acto de crueldad estar ahí sentado casi 2 horas viendo cómo se comete este genocidio. No es fácil, no es fácil. Una de mis hijas, que fue la coordinadora aquí en México, con quien siempre he trabajado y siempre me ha apoyado mucho en las producciones, que fue el vínculo del coordinador en Egipto, pues es mi primer filtro. Ella y mi esposa, a ver, califíquenme esto, talleré en esto, ¿no? Que ya es esta película. Y debo decir que son implacables, ¿eh? O sea, son de un rigor durísimo, o sea, las cosas como van, no sé, claro. Pégale al que más confianza le tengas. Eso es. Entonces, cuando la vieron, por supuesto, lloraron. Y fue lo que me dijo Jimena. Me dice, yo veo muy difícil que el público aguante la primera parte de la película. Si logra pasar esa primera parte de la película, ya se queda al final de la película, pero va a ser difícil que logren brincar, asumir esa primera parte. Va a ser muy difícil. Bueno, podríamos estar muchísimas horas hablando con Rafa, pero yo creo que tenemos que proceder ya, Beto, ¿no? Sí, señor, yo creo que es el momento de proceder y pues te cedo la palabra a ti porque tenemos una situación aquí en este programa, en este podcast de cine que se llama Tónica Replicante y pues le cedo la palabra aquí al caballero segoviano para que te cuente de qué se trata esto. Rafael, te agradecemos mucho que hayas participado en este podcast, en esta Tónica Replicante número 49. Y a todos aquellos que nos visitan, tenemos con ellos la deferencia y el honor, porque no deja de ser un honor, de nombrarles replicantes de honor. Así que te hacemos entrega simbólica de ese título honorario de replicante de honor
que te hará llegar Beto en formato digital en las próximas horas, por tu amabilidad, por tu cercanía y por hablarnos de esta realidad tan cruda que has vivido en primera persona. Ojalá de verdad, y ya termino por mi parte, ojalá que podamos ver todos ese documental, ese trabajo, que luego te puede gustar más o menos, porque esto no deja de ser cine y entra la subjetividad en funcionamiento, pero sobre todo lo que nos cuenta, que no he visto yo nada igual de crudo, ni de real, ni de sincero como lo que he tenido la oportunidad de ver, y además te agradezco mucho que nos hayas permitido acercarnos a ella. Así que, en Replicante de Honor, un placer, Rafael, charlar contigo. Aplausos, Gracias. aplausos, efectos. Permítanme llegar este reconocimiento Replicante de Oro, compartirlo con Mahmoud Sakut, por Mahmoud Julio, él dice llamarse Julio, y ellos, y con Jimena, mi hija, son también, yo soy representante de ellos solamente. Gracias a ellos es que se pudo hacer este testimonio. Pues te agradecemos, Rafael. Ojalá más adelante pues nos compartas más de tus siguientes películas. Felicitarte por hacer este trabajo que de verdad se constituye ya por sí mismo como un verdadero documento de este pues momento que estamos viviendo tan lamentable como humanidad, este capítulo tan desastroso que pues va a ser parte ya de la historia del mundo y que ojalá que tenga un recorrido importante. Y con esta pregunta yo quisiera despedirme. ¿Qué sigue para Gaza, la Franja del Exterminio? ¿Qué piensas hacer con esto? ¿A dónde crees que pueda llegar? Sí, bueno, ya tiene varias invitaciones, y pues a seguirle la pista. Las películas cobran vida, tienen vida propia, y uno como autor de ellas no resta más que seguirlas y aguantarles el ritmo. Y yo ya veo que con Gaza, por obvias razones, va a estar difícil aguantarle el ritmo para seguir su ruta, porque sí está agarrando mucha fuerza, y va a estar titánico seguirla, aguantarle el ritmo. Pues hemos tenido un rato de conversación muy agradable contigo, Rafael. Yo le he cogido un poquito de manía a David Lynch por haberte despedido, por no cuidarle bien la duna. Así que no sé si voy a castigarle un poco, voy a dejar de ver algunas de sus películas en los próximos tiempos. Como digo, un placer, Rafael. Hasta pronto. Gracias. Gracias, un gusto saludar. Muchas gracias y bueno, nos despedimos. La siguiente emisión, vamos a cumplir ya 50 programas en Tónica Replicante. Este fue el programa número 1 de la 5ª temporada. Gracias por acompañarnos, gracias por tenernos paciencia, sobre todo esta gran ausencia que tuvimos. Estamos de vuelta, no se pierdan las siguientes emisiones de este podcast. Mi querido Javier de Andrés, como siempre, un placer, carnal. Gracias. Abrazo, chavos, hasta la próxima. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante.